En Honduras, los dos candidatos conservadores llevan la ventaja en el conteo preliminar de los comicios presidenciales del domingo. Con aproximadamente el 34% de las mesas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral informó que Nasri Tito Asfura lidera el recuento preliminar con 40,63%, seguido por Salvador Narrala con 38,78%. Para hablar de los detalles, nos acompaña desde Tegucigalpa Elvin Sandoval. Elvin, podemos hablar de largas filas, bastante interés por parte del electorado y algo que nos da a indicar que Honduras pudiera estar listo para moverse un poco más a la derecha política. Gracias, Gustavo. Así es, buen día. Una jornada electoral este domingo muy concurrida por los hondureños que desde muy temprano se abocaron a su centro de votación para ejercer el sufragio. Se tuvo que alargar una hora más de lo previsto el proceso electoral debido a unos inconvenientes normales que se dan en este tipo de elecciones sin mayor incidentes. Lo que sí, Gustavo, es que el Consejo Nacional Electoral, los tres magistrados, pues tardaron casi 4 horas para dar el informe preliminar de los resultados en el nivel electivo presidencial. Se tenía previsto, Gustavo, que se diera un segundo informe a la medianoche, pero aparentemente problemas técnicos que tenían en sus servidores en el sistema de transmisión de resultados 3 obligó a retrasar esto, y de acuerdo a lo que se nos ha informado es que este lunes a la 1 de la tarde hora local el Consejo Nacional estaría dando ya su segundo informe, que todo se espera que sea ya arriba del 80% de las actas escrutadas en el nivel presidencial, para ver cómo queda esta mínima diferencia que lleva el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, con su más cercano contendor, que es el candidato del Partido Liberal, el presentador de televisión y cronista deportivo Salvador Salum Narrala. Déjeme decirle que en estos resultados preliminares el Partido Nacional es el que ha salido la noche del domingo a celebrar estos resultados preliminares. Ha sido más conservador el candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala, quien dice que a pesar que ellos tienen todas las actas de sus delegados en las diferentes juntas receptoras de voto, él cree que aventaja a Nasri Asfura, pero que esperaría el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral. La candidata del Partido Libertad y Refundación en su cuenta X ha manifestado que espera tener el 100% de las actas y ha anunciado para este día una conferencia de prensa en la que asegura se pronunciará en torno a este proceso electoral. El ingeniero también Salvador Narrala tiene previsto una conferencia de prensa hoy a la 1 de la tarde hora local, casi simultánea a cuando tenga el Consejo Nacional Electoral el segundo informe que darían los resultados, se espera ya irreversibles, de este proceso electoral, porque de acuerdo a la ley, Gustavo, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días a partir de haberse realizado las elecciones para hacer la declaratoria oficial. Esto que sucede anoche y que puede suceder hoy, incluso con los candidatos a diputados y candidatos a alcaldes que participaron en el proceso, pues tienen 30 días para oficializar todos estos resultados. Lo que sí es que ante todos los pronósticos se llevaron unas elecciones en paz, la gente salió tranquila, y realmente la población lo que espera, porque uno platicaba con ellos, Gustavo, es que quien gane, pues espera mejores derroteros para Honduras, Gustavo. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Lo bueno es que son unos comicios pacíficos y con un margen cerrado. Recordar que no es necesario tener el 50% de los votos, simplemente una mayoría de los votos, lo que hace interesante, no hay una segunda vuelta en este proceso. Gracias, Elvin Sandoval, desde Tegucigalpa. Y para seguir hablando de este tema, ya que los comicios ocurrieron bajo la atenta mirada del gobierno de Estados Unidos, porque el mismo presidente Donald Trump ofreció su apoyo al candidato que lleva la ventaja, Nasri Asfura. ¿Cómo impactó este aval
a los electorados. Hablamos con Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Señor Aguilar, muy buenos días. Feliz lunes para usted. Felicidades por una elección tranquila. Pero, ¿le puso atención el votante hondureño a las palabras de Donald Trump o simplemente estamos viendo un alejamiento de la izquierda moviéndose un poco más centro-derecha en Honduras? Sí, muy buenos días. Hay de diferentes opiniones. Algunos analistas expresan que probablemente la intervención del presidente Trump y favoreció al candidato Alfura, probablemente un 2%. Y hay otros que dicen que no, que efectivamente se mantienen los datos que se venían ofreciendo a través de las diversas encuestas, en que siempre estuvo muy reducida la diferencia entre uno y el otro candidato. Hablo de los dos de la derecha, como usted lo ha dicho, y de tal manera que no ha habido mayor sorpresa. Sin embargo, como lo decía también Elvin Sandoval, hoy se va a dar otro recuento y de acuerdo a la información que estaban dando hoy algunos de los partidos políticos, el que iba en segundo lugar, parece ser que la diferencia se ha reducido. Anoche estaba en 24,000 votos a favor del presidente Azura. Y ahora apenas son 4,000 votos de acuerdo a la información que se han estado dando en los noticieros nacionales. Bueno, veremos, hay que esperar a los resultados oficiales, pero ¿por qué estamos viendo este abandono o este regreso quizá, dado que el nombre del expresidente hondureño se ha mencionado como parte de el perdón que le daría el presidente Donald Trump a Juan Hernández, quien está sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos? ¿Qué fue lo que inspiró al votante hondureño a decir, bueno, tenemos que darle por el lado de la persona que dice Trump es la mejor opción, a pesar de lo que Trump está haciendo en cuestiones de inmigración por un lado, pero también por narcotráfico? Sí, lo que sucede es que en las expresiones, por lo menos así se interpretó en la ciudadanía hondureña, las frases expresadas es que el candidato Azura es más confiable y que el candidato del Partido Liberal, Narrala, no era un candidato confiable. En cuanto al Partido Libre, su candidata oficial, que es el Partido del Poder, siempre estuvo muy baja en las encuestas. Y por eso ese resultado es el que estamos viendo ahora en el conteo que se está haciendo, que apenas llega a un 20%. Es posible que también estemos esperando que puedan haber cambios por el hecho de que hay departamentos o provincias de la República en que favorecen más al candidato Narrala y precisamente de esos departamentos falta mucha información, de tal manera que está la expectativa que puedan resultar cambios en ese segundo conteo que se dará a conocer hoy a la 1:00 p.m. Bueno, veremos qué es lo que sucede, a ver si finalmente Nasrallah puede lograr su objetivo de ser presidente de la nación. Partamos entonces en este momento, voy con Oliver, de lo que ya hablábamos en el segmento anterior con Daniel Sobato, que tiene que ver con, no son incidencias, bien lo decía Daniel, pero hay muchos, no te voy a decir tampoco problemas, pero hay muchos incidentes, vamos a llamarle así, incidentes que tienen que ver con declaraciones, el desconocimiento de los resultados electorales preliminares, que tienen un efecto importantísimo en el electorado y que también de alguna forma dan una certeza de que el proceso está marchando con transparencia, fluidez, etcétera. Oliver, ¿qué piensas de esto? ¿Se puede convertir en un problema mayor o no? No tenemos que preocuparnos de estas declaraciones que desconocen esos resultados. Mira, preliminares, Fernando, claro. Estamos indiscutiblemente en una situación sui generis, muy, muy especial.
Esta historia comienza en marzo del 2009, cuando sin lugar a duda encontramos la primera intervención inadecuada y al margen de la Constitución, donde nunca llegaron las maletas electorales a muchos centros de votación, impidiéndole el ejercicio del derecho constitucional al sufragio a gran parte del pueblo hondureño. ¿Y quiénes son los responsables del traslado y la custodia del material electoral? Pues son los militares, son las Fuerzas Armadas de Honduras. Y desde ese 9 de marzo comienza el calvario de este proceso electoral a tal punto que para llegar a este 30 de noviembre el pueblo hondureño ha tenido que ser estoico, ha tenido que aguantar de todo y sacar la esencia democrática para poder realmente llegar a este domingo histórico en donde el pueblo hondureño ha hecho gala de su civismo y de su férrea voluntad de vivir en democracia. Se ha venido construyendo una retórica y un discurso alrededor del fraude. Lo interesante de esto es que todo mundo conoce en breve de que el tema de fraude siempre viene del poder hacia los que están en la oposición, no los que están de la oposición hacia los que están en el poder. No obstante, hemos venido bajo un ataque sistematizado y muy bien planificado y articulado de los órganos con rango constitucional que tienen que ver con el tema del derecho electoral. Estamos hablando del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. O sea, tenemos denuncias y requerimientos fiscales por parte de los representantes del Partido Libre contra consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y tenemos requerimientos fiscales y antes juicios contra miembros del tribunal o magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Todo esto está muy bien planificado porque precisamente este interrogante rompe la oruga del problema electoral. ¿Y qué sucede si no se reconocen los resultados que recogen las actas electorales? Entonces van a tener que ser impugnados. Y esa impugnación, en primera instancia, la resuelve el Consejo Nacional Electoral. Y en una segunda instancia, en recurso de apelación, lo tiene que conocer el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y qué está pasando con el Tribunal de Justicia Electoral? En este preciso momento, solo su presidente, el abogado Mario Urrutia, está presente y la otra abogada que está muy sensible de su salud, pues se integra mediante Zoom, como suele suceder en la actualidad, pero el representante, el magistrado que representa al Partido Libre no integra y cuando integra abandona sesiones. Entonces estamos ante una situación indiscutiblemente que es parte del eslabón final del discurso del fraude. Es decir, desde que comenzó el proceso electoral, desde que comenzaron a avanzar las campañas electorales de los tres candidatos del tripartidismo del país, fueron ubicándose en el querer o la intención del pueblo electoral y indiscutiblemente cada vez que miraban que las posibles tendencias no iban acomodándose a los intereses electorales, arreciaba completamente el tema del discurso del fraude. Y con eso los obstáculos al proceso, los retrasos al proceso y las incidencias que han venido a traer como fruto final el hecho de que en muchos puntos de la agenda del calendario electoral se tomaran decisiones bastante apresuradas. Solo el día de hoy, de conformidad a la observación nacional e internacional, tenemos 5.000 incidencias, o sea, lo podemos llamar 5.000 incidencias menores, superadas dentro del periodo de las horas en que se ha celebrado el proceso electoral. Pero lo toral acá es, por ejemplo, lo siguiente. O sea, se le ha advertido a los militares, a las Fuerzas Armadas de Honduras, a la cúpula de las Fuerzas Armadas, desde la academia, desde el mismo Consejo Nacional Electoral, que se mantengan dentro de su rol constitucional.
¿Y qué es lo que ha sucedido? O sea, es la primera vez que miramos nosotros militares que son deliberantes, que se le está dando una orden y critican la orden o ponen en tela de juicio la orden. Peor aún, nunca se habían visto una cúpula de las Fuerzas Armadas en donde interpretaran la Constitución de la República también, que se les está diciendo cuál es su rol, su límite y su alcance, y ellos dicen, no, es que nosotros entendemos que la Constitución nos da tal o cual derecho. O sea, una situación sumamente delicada. Esto trajo consigo que la semana pasada la OEA, a través del Consejo Permanente, convocar a una asamblea extraordinaria para aplicar preventivamente el tema de la Carta Democrática Interamericana. El pueblo hondureño está muy claro, Fernando y Daniel. Es la hora en la que estamos y el pueblo hondureño está en los centros de votación, tomando videos, tomando fotografías y participando del conteo de forma directa, porque además la ley le otorga a todo ciudadano hondureño que puede estar presente en el conteo a una distancia máxima de 4 metros y que incluso en muchos centros de votación se han dado incidentes, por el pueblo hondureño ha sido muy valiente, muy cívico y se ha sabido plantar y exigir su derecho, y ahí está. Ahora bien, ¿qué es lo que pretenden hacer? Recordemos que el partido que está en el poder llega precisamente haciendo una afrenta, violentando la Constitución de la República. Pues veo aquí un primer problema, Dani, como que todo se está empezando a retrasar de más, vaya, o sea, tuviste problemas con biométrico, abriste algunas juntas más tarde, tuviste que alargar el tiempo de votación porque había gente en las filas. Todavía no tenemos activado el TREP, los resultados preliminares en la página web. Empieza esto a tener un tinte de, no sé, tortuguismo electoral en cuanto al proceso. ¿Qué piensas, Dani? Fernando, no irregularidades, pero los problemas que tú has ido describiendo, que caracterizaron una jornada bastante normal, no es el problema principal en esta elección. El problema principal es que todos estos atrasos vienen acompañados de una segunda ronda de problemas sí mayúsculos y muy preocupantes. Número uno, 2 autoridades electorales, porque en Honduras hay 2 autoridades electorales, un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Electoral, con un nivel muy bajo de credibilidad en la ciudadanía y en los actores políticos. Número 2, un clima preelectoral de muchas denuncias, muchos rumores, muchas incluso denuncias de fraudes anticipadas. Número 3, una injerencia indebida a último momento del presidente Trump, que no fue un cisne negro, fue una bandada de cisne negro en un proceso electoral que ya venía muy complicado. Y número 4 es lo que vos decías al inicio de este programa. Porque un problema sería que el programa de transmisión de resultados preliminares venga demorado, y otra cosa es que la candidata oficialista diga, independientemente de lo que diga y cuándo lo diga, eso para mí no cuenta. Y ese sí es un problema serio, porque los programas de transmisión de resultados preliminares son como una suerte de catarsis electoral. En ningún país son datos definitivos, pero generan como una situación de catarsis que, salvo que esté muy, muy pegado el resultado, generan la sensación de que uno se va a dormir más o menos sabiendo quién es el próximo o quién es la próxima presidenta o presidente de ese país, y luego tiene que ser ratificado por las actas, y luego tiene que ser finalmente ratificado si es que hay algún recurso judicial. Ese es el problema que está instalado esta noche en este proceso, y el peligro de la excesiva militarización de este proceso electoral, ya que son las Fuerzas Armadas las que van a tener
a su cargo la custodia de las actas, porque aquí, como en Venezuela, al final lo que van a terminar hablando son las actas, Fernando. Más de 6 millones de votantes estaban convocados a las urnas. Muchos de ellos dicen que acuden confiados en que su voz va a ser escuchada y con la esperanza de que quien resulte ganador de esta contienda electoral se preocupe por resolver los principales problemas de este país centroamericano. Educación, salud, empleo. Y hay otras cosas. ¿Es necesario que todas las personas o la mayoría asista a votar para participar de esta decisión? Exactamente, porque no sirve de mucho. Sí, y para que haya paz, tranquilidad, porque estamos con esa corrupción que ya no la soportamos. Trabajo, educación, seguridad. ¿Es lo que necesita este país? Realmente sí. Hay poco trabajo, la educación es pésima y la salud no, digamos. Bueno, la democracia del país, ¿verdad? Necesitamos renovar todos estos procesos que han habido anteriormente para recuperar exactamente el Estado de Derecho del país, que ha andado mal, los fraudes que han habido anteriormente. Ahorita estamos confiando que los procesos que están manejando van a ser reales, ¿verdad? Bueno, en cambiar el país con tantas promesas que se nos han hecho y han fallado. Honestidad, trabajo, justicia. ¿Es lo que se espera? Es lo que esperamos. Y una salud. 4 puntos que prácticamente ninguno cumple. Esperamos que el que quede electo lo haga y no sea solo demagogia. Para emitir el voto, cada hondureño es identificado primero en cada una de las juntas receptoras de votos. Una vez se ha identificado la persona, se le entregan 3 papeletas, una para presidente, otra para corporaciones municipales y otra para el Congreso. Una vez entregan las papeletas, la persona se traslada a una área en la que va a emitir su voto de manera secreta. Una vez ha emitido ese voto, la persona regresa a la junta receptora de votos, los miembros le ponen un sello para verificar que es un voto válido, la persona regresa a cada una de las casillas para poder depositar la papeleta de presidente, corporaciones municipales y el Congreso. Una vez hecho ese proceso, la persona se le marca el dedo, regresa a la junta, firma y ahí es donde ya ha completado su proceso de votación. Teléfono, papi, teléfono. Amiga. Gracias, presidenta.
Dios bendiga a Honduras. Aquí, papi. 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 Gracias, papi, gracias. Ahí, venga, eso. Papi, aquí, papi. Una para nosotros, acá. Aquí, papito.